Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Dios saludo, querido audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Hoy, de manera virtual, un panel sobre Ecuador y la mirada intro y fuera de él. Economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía, actualmente miembro del Consejo Asesor de la Presidencia de la República. El economista John Albuja, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Emprendimiento de la Universidad del Pacífico. Economista Galo Cabanilla, líder de Piensa Ecuador. Bienvenidos a Bajo la Lupa. Voy directamente. Economista Fausto Ortiz, por favor, en 2 minutos. La deuda externa ciertamente nos preocupa a todos como ecuatorianos, empresarios, académicos, miembros de la economía real. ¿Hay salida para la situación ecuatoriana en materia de deuda pública? Bueno, gracias por la entrevista. Saludos cordiales al economista Albuja, a Galo Cabanilla, a usted, a la gente que escucha y ve el programa. La deuda sí es un tema complicado. Arrancó la deuda en este año ahí por el 53% del Producto Interno Bruto y podría terminar este año arriba del 66% porque está demandando un endeudamiento alto debido al déficit fiscal que se daría quizás arriba de 7.000 millones de dólares por la pandemia, y también hay una afectación en el Producto Interno Bruto este año que quizás de 107.000 millones de dólares que estaba programado que cierren este año, podría terminar por allá por 96.000, 95.000 millones de dólares, lo cual tiene ese doble impacto. Y el asunto es que estamos con un servicio de deuda elevado y ese es el mayor problema. Quizás no tanto el peso de deuda frente al PIB, es más importante el problema de nuestra deuda que está en plazos relativamente cortos y con tasas de interés elevadas, digamos, y eso hay que tratar de ir cambiando. Desde el aparato académico, ¿cómo censa el Estado ecuatoriano en materia de deuda pública? Bueno, como dicen justamente los economistas, actualmente existe una gran preocupación sobre la parte del peso de la deuda. Sin embargo, es momento de poner justamente el hombro para la parte de aumento de productividad general. Y en ese sentido, más allá de lo que pueda hacer realmente el gobierno en la que viene a ser la renegociación de la deuda o incluso ver alternativas adicionales de financiamiento, lo que hay que poner justamente énfasis es en el cambio de entorno para aumentar la riqueza. Y en ese sentido, por ejemplo, hay algo que se puede hacer en los próximos meses, que es, por ejemplo, mejorar el entorno general de hacer negocios. Un ejemplo de esto es el indicador del Doing Business, que en este momento está, por ejemplo, en la parte de hacer negocios, en el puesto 170 en el mundo, de 190 economías. Por ejemplo, cambiar en estos meses el entorno para hacer negocios podría ser sumamente interesante y efectivo para comenzar a crecer en el 2020. Economista Galo Cabanilla. La deuda externa es una carga importante para el Ecuador. Considero que la perspectiva que se ha tenido para renegociarla ha sido completamente entreguista hacia los organismos internacionales. Creo que es fundamental que se renegocie tomando como prioridad las necesidades del Ecuador, las necesidades internas, y sobre todo que esta deuda que se vaya adquiriendo sea para regenerar el tejido económico, no para seguir pagando deuda. Eso es un concepto muy importante a tomar en cuenta. No se aprovechó, y digo aprovechar entre comillas, la situación crítica de la pandemia para poder mejorar los plazos de la deuda. Más bien, se pagó y no se está manejando los plazos adecuadamente, como bien dice el economista Ortiz Fausto. Es importante manejar esta deuda a corto plazo, que es lo más complicado actualmente. Entonces,
Creo que un reenfoque en el manejo de la deuda es fundamental, pero tratando de manejar condiciones que le beneficien mucho más al Ecuador, considerando que hay esta disminución del Producto Interno Bruto, que el aparato productivo ha estado paralizado, que ya estamos pasando en algunos sectores de la economía de la iliquidez a la insolvencia, entendiéndose que el problema de la economía, producto del shock que sufrió, es un problema de iliquidez, y por eso la reactivación del aparato productivo para generar ingresos internamente es fundamental. Voy con usted, economista Fausto Ortiz. Ciertamente su rol no solamente es ahora brindando ideas y digamos de manera mucho más directa a través del consejo asesor, sino de más anteriormente en el ámbito académico, en el ámbito profesional. Dicho eso, y teniendo dos variables que preocupan mucho, por un lado el endeudamiento público de cerca de 58.000 millones de dólares y por otro lado la deuda con los tenedores de bonos de 17.700 millones de dólares. Las prioridades del gobierno en un reciente pronunciamiento del presidente Moreno ha sido, entre otras cosas, la renegociación de la deuda externa, o técnicamente llamado reperfilamiento de la deuda externa, y además de buscar nuevos y mejores tratamientos de deuda con gobiernos como el de China. ¿Cómo mirar desde el punto de vista profesional y técnico, economista Ortiz, un nuevo tratamiento de deuda con gobiernos? No creo que hay muchos, hay muy pocos, Estados Unidos y China, me censurará si estoy equivocado, y al menos con China, cuando ya teníamos un antecedente no tan saludable que digamos, producto de los endeudamientos anteriores con que el gobierno actual heredó y está haciendo frente. Sí, con China la deuda en el 2016 estaba compuesta por dos componentes. Una que era el crédito comercial de 8.500 millones de dólares y una preventa petrolera de 1.500 millones de dólares. Es decir, estábamos hablando de que en el 2016 a China por deuda y por preventa se le debía algo así como 10.000 millones de dólares. El gobierno anterior trataba de sacarle el cuerpo a la preventa diciendo que no era deuda, y finalmente ya la preventa se la calificó como deuda. Y hoy día estamos con preventa petrolera, según el reporte del Ministerio de Finanzas, apenas con 50 millones de dólares. Y la deuda comercial con China está bordeando los 5.500 millones. Es decir, ha habido una caída drástica, fuerte del endeudamiento con China, y ha sido posible no porque le hemos pagado a China con recursos de exceso, sino más bien porque hemos tomado deuda con el mercado internacional para pagarle a China. Entonces, eso es lo que ha implicado que se baje esos 5.000 millones de dólares con China, pero que incremente la deuda con los bonos de deuda externa. Y de aquí para adelante con China tocará ir conversando, el gobierno tendrá que ir conversando para ver cómo puede conseguir mejores condiciones. Y esa tarea es de las que está buscando el gobierno, y seguramente a la vuelta de pocos días o semanas irán informando qué es lo que está avanzando en ese campo. Dentro del ámbito que usted está en este momento como miembro del Consejo Asesor, en conjunto con otros economistas, uno de ellos Augusto de la Torre, ¿le ha tocado a ustedes brindar ideas en aras de empujar el aparato, la política económica nacional hacia una búsqueda de sostenibilidad? Pero aquello hay y de alguna manera se nutre de ciertas críticas que hacen economistas como también teóricos de economía respecto a mirar de que la sostenibilidad podría tener base en mayor deuda. ¿Cómo mirar aquello y empezar a pensar en alternativas frente a esa mayor deuda? En su momento yo lo dije, buscar líneas de crédito no reembolsable. Creería que sería muy difícil actualmente en este momento. Los multilaterales generalmente sus líneas de financiamiento es para estos temas de inversión, no de libre disponibilidad en mayor grado. ¿Cómo mirar una alternativa ahí? ¿O definitivamente el camino es mayor deuda para buscar sostenibilidad a largo plazo? Sí, la deuda ocurre como consecuencia del déficit fiscal. El gobierno anterior, del 2013 al 2016, tuvo un déficit fiscal de 20.000 millones de dólares más o menos, y la deuda entonces se incrementó en el país 20.000 millones de dólares. Este gobierno en los 3 primeros años, hablemos del 2017, 2018, 2019, iba acumulando
déficit fiscal como unos 13.000 millones de dólares. Es decir, quizás si no hubiera existido la pandemia, hubiera llegado a un déficit fiscal de 16.000 millones de dólares, lo cual hubiera significado una disminución en tema de déficit fiscal de unos 4.000 millones de dólares con relación al periodo pasado. Pero las cosas no ocurren como uno quisiera, seguramente, para el gobierno, y este año la pandemia lo terminará igualando con un déficit fiscal acumulado en 4 años de 20.000 millones de dólares y por lo tanto un incremento en el endeudamiento de 20.000 millones. Y la deuda entonces se toma para pagar y cubrir el déficit fiscal y para pagar la amortización de deuda que está haciendo para este año al menos a unos 5.500 millones de dólares. El pagar la amortización de la deuda no te genera más endeudamiento, toda vez que cambias una deuda por otra, y te permite de alguna forma ir mejorando las condiciones. Ojalá pudiera darse el caso de que si voy a pagarle 1.000 millones de una deuda que estaba con una tasa determinada, ojalá que pudiera conseguir 1.000 millones a una tasa más baja y a plazo más largo. Es decir, tener la oportunidad de, aunque sea pagando esa deuda, ir ampliando el plazo y mejorando condiciones. Pero el momento actual es complicado, está cerrada la ventana del financiamiento a través de los bonos de deuda externa porque estamos técnicamente cerca a un default al no haber pagado los intereses, aunque estamos con permiso de demorarnos hasta agosto cuando hagamos un planteamiento, pero de alguna forma las calificadoras de riesgo nos dicen que estamos en una especie de default selectivo. Entonces están a la espera de un planteamiento. Y ojalá que después de ese planteamiento, que pueda ser discutido y analizado, las condiciones puedan ir mejorando, ya no pensando en este gobierno, sino quizás pensando en el siguiente gobierno que logre tener una economía un poco más manejable, algo sostenible, que no fue el caso de lo que recibió el gobierno actual. Boy Buja, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Emprendimiento de la Universidad del Pacífico. El economista Fausto Ortiz ha señalado que, palabras más, palabras menos, la deuda actual deviene, entre otros factores, creo que de mayor preponderancia, por déficit. Atrás de ese déficit, en su momento el economista Fausto Ortiz también señaló que ese déficit era producto de los subsidios. La materia de subsidios y el debate ha traído cola tanto de manera afirmativa como de manera no tan afirmativa, muy especialmente de los gremios. Desde el punto de vista académico, pensar nuevamente en el debate de subsidios e ir hacia una liberalización de los mismos podría alivianar las condiciones de déficit actuales y facilitar el camino hacia una sostenibilidad fiscal. Bueno, yo creo que realmente lo que hay que hacer es comenzar a cambiar la agenda y también hay que comenzar a cambiar el tema de lo que se comenta. En ese sentido, yo creo que en este momento tenemos que comenzar a hablar sobre qué hacer para aumentar riqueza. Y en ese sentido, creo que sí falta en el país un discurso en ese sentido. Existen suficientes datos estadísticos, suficiente tecnología, suficientes ideas para justamente cambiar esta agenda. Tenemos un gobierno que se cambia en 10 meses y en ese sentido lo mejor que puede hacer este gobierno, aparte de hacer el tema de la deuda externa, renegociarla, etcétera, es cambiar el entorno para que el país justamente llegue a ser un país sumamente, hablemos, productivo y competitivo. En ese sentido, yo insisto en lo que es buscar convergencia en lo que viene a ser ciertos indicadores internacionales, como por ejemplo el indicador del Doing Business en los 10 pilares que en este momento tiene, y adicionalmente 2 indicadores adicionales. El uno es el indicador NRI, que es un indicador de tecnologías de información y comunicación, donde Ecuador está en el puesto 82 de 190 economías, pudiendo lograr justamente aumento al puesto 30 en los próximos años, si es que cambiamos el entorno. Y el otro gran reto país viene a ser la parte de mejora de la bancarización. Entonces, más allá de lo que viene a ser la parte de la coyuntura, que es un problema sustancial que estamos viviendo, un déficit enorme que ha estado acumulado, un problema de deuda externa y un problema incluso del tema de los subsidios, que personalmente me parece que deberían desaparecer, es el momento realmente de cambiar la agenda a una agenda justamente de internacionalización y convergencia en lo que viene a ser los indicadores para lo que viene a ser un mejor entorno de economía. Creo que eso es lo que está realmente faltando en el país. Estamos hablando mucho de coyunturas y poco de lo que viene a ser la parte de las herramientas para generar riquezas. Si me pregunta a mí, existe justamente el camino trazado.
y el camino trazado básicamente vendría a ser llegar a la convergencia en los puestos número 50 en los próximos 4 años. Pero en estos 10 meses que justamente tiene en este momento el gobierno son valiosísimos para justamente cambiar el tema del entorno. No puede ser que el 40% de los ecuatorianos no tengamos, por ejemplo, alternativas bancarias, teniendo la posibilidad de tener el desarrollo de comercio electrónico. No puede ser que no tengamos un plan de internacionalización en acuerdos comerciales, acuerdos bilaterales de inversiones, acuerdos de doble tributación. No puede ser que no tengamos justamente un plan de gobierno electrónico. En ese sentido, justamente, creo que es urgente cambiar el discurso y cambiar la agenda. La agenda está en cómo mejorar el entorno de productividad. Mucha gente habla de emprendimientos, por ejemplo, pero mientras el entorno no cambie, esto realmente va a seguir. Y finalizo con un dato. En el Ecuador, según el indicador del Banco Mundial, en este momento, por ejemplo, gastamos alrededor de 600 horas al año justamente pagando impuestos. En ese sentido, entonces, la agenda debe cambiar en la mejora del entorno, incluyendo nuevas y mejores alternativas para generar empleo. Voy con el economista, gracias, economista Albuja. Voy con el economista Galo Cabanilla y para cerrar el bloque externo, irnos al bloque interno, un poco ya se adelantaba el economista Albuja. Galo Cabanilla, ¿cómo mirar preparar todo el terreno? ¿Cómo mirar un poco lo que decía Fausto, ese reperfilar la deuda con gobiernos como el de China? ¿Cómo mirar el tema de trabajar en competitividad un poco para que el terreno ya se vaya trabajando y ya lo tengamos de cierta manera con un tratamiento adecuado para entrar en un asunto de recuperación, reactivación, muy especialmente mirando la política fiscal y la política tributaria? ¿Hacia dónde ir en ese camino para no solamente atender a la sociedad, que el Estado cumpla con su rol, pero que tampoco sirva esa política tributaria un poco en arbitrio? A ver, por un lado, yo creo que es importante el manejar los tiempos de la deuda para efectos de que el gobierno pueda terminar su mandato y el otro gobierno no empiece ahorcado, o tan ahorcado por lo menos. Entonces, es fundamental ir manejando esos tiempos, y coincido completamente con Fausto en ese sentido. Hay algunos gobiernos, especialmente en Europa, que están dispuestos a la renegociación de la deuda, y creo que esa puede ser una gran condición. Yo creo que uno de los temas que le ha faltado a este gobierno, y que, bueno, no creo que ahorita lo vaya a lograr, es con liderazgo, apelar al capital ecuatoriano. Pienso que se puede, o se debería, mejor dicho, hacer que los ecuatorianos inviertan en bonos de deuda ecuatoriana, porque en la época de la guerra, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se levantan los países europeos? Se levantan pues con los mismos capitales de ellos. Entonces, el hecho de emitir los bonos que hemos llamado nosotros bonos patriota, que sea comprado por los banqueros, por la banca, por los que tienen concesiones del sector de los celulares, los que tienen concesiones petroleras, los que tienen concesiones mineras, que están extrayendo importantes utilidades del país. Creo que es el momento en que pueden aportar al Ecuador. Estas cosas se logran con liderazgo y es difícil para un gobierno como este hacerlo. Está la opción también de la banca, en el sentido de con las reservas que tiene, dar un préstamo en ese sentido, pero insisto, estos temas se manejan con liderazgo. Lo importante en este momento, creo yo, es manejar o renegociar la deuda en condiciones lo más blandas posibles para poder sacar adelante al Ecuador. Más allá de que el Ecuador se va a ir reactivando poco a poco, las actividades económicas van a ir creciendo, creo que no se puede pensar en más contribuciones a los empresarios, a las personas internamente, porque finalmente ya hay una carga tributaria alta y una productividad muy baja. Entonces, en ese sentido, creo que es fundamental entonces seguir trabajando en esto de ablandar las condiciones de la deuda. Economista Fausto Ortiz,
aparato interno, me corrige si estoy equivocado, pero no le escuchaba al presidente Moreno en el ministro de Economía dentro de las prioridades para el segundo semestre 2020 atender, como quien diga, de manera prioritaria el aparato interno, entiéndase la economía real, la reactivación de la economía a nivel del aparato empresarial. Está la renegociación de la deuda externa, los acuerdos con los multilaterales, las nuevas y mejores líneas de financiamiento con gobiernos como el de China y el traer más dinero al Ecuador. Entiendo que es un efecto rebote porque atendiendo los problemas macroeconómicos yo puedo entonces mejorar las condiciones microeconómicas. Pero en estos momentos y como se ha ido desenvolviendo el aparato ecuatoriano, no digamos post-coronavirus, sino en medio de coronavirus, un poco en la flexibilización, activando el aparato empresarial, pero aún como que veo que hay un detenimiento en la demanda. Entiendo que la demanda está detenida porque gran parte de ella ha sufrido problemas de desempleo, pero ¿qué hacer entonces si el aparato empresarial busca reactivarse y se le brinda las condiciones para que se reactive, pero finalmente no tiene demanda que consuma los productos de la oferta? Sí, como decía el economista Albuja en la ronda pasada, hay una situación compleja, pareciera que desde afuera uno mira como una obsesión en la parte fiscal y un posponer en el asunto de la reactivación económica. Pero desde adentro, y lo hablo en mi caso por haber estado un año de ministro de Finanzas y de alguna forma siguiendo el comportamiento fiscal por muchos años, desde adentro es complicado pensar en la reactivación cuando tienes un déficit fiscal como ahora de 5.000 o 4.000 o 7.000 millones de dólares y estás pensando en que no te alcanza la plata para pagar este recurso para tal o cual gasto programado. Y entonces es importante ver cómo ya en el corto plazo podemos superar el tema fiscal para ir trabajando con mayor esfuerzo en la parte de la reactivación. En este momento, ojalá los sectores agrícola, de exportación y de generación de mano de obra logren tener el respaldo para que la economía no quede tan golpeada. Y la expectativa también es de ahora para adelante, ya venía siendo complicada. En los 10 años previos, los 15 años previos, la economía alcanzó a crecer allá arriba del 3,5%, y lo que teníamos antes de la pandemia es que la economía ecuatoriana iba a crecer quizás por ahí 1,5%, 2%. O sea, ya venía la situación bastante mala para el futuro. La pandemia lo que hace es complicar aún más el asunto de la situación económica, con lo cual hoy día el gran afectado, aparte del crecimiento económico negativo de este año, es el tema del empleo. La pérdida de empleo va a ser muy, muy fuerte, de mucho impacto. Si uno compara con la crisis del 99, en números, en la crisis del 99 fue menos fuerte que ahora, porque la del 99 la economía cayó 5%, este año caería 8%, pero yo creo que el impacto fue mucho más brutal en el 99, cuando se nos llevaron la crisis, los depósitos, los sueldos, el patrimonio, y expulsó gente en lo que se llamó migración. Pero esa gran caída tuvo un gran rebote y siempre ascendente hasta el 2008, hasta que hubo la crisis de Lehman en Estados Unidos. En cambio ahora vas a tener una caída más fuerte, pero no vas a tener una recuperación importante. Vas a estar viviendo ahí entre el rango del 1 y el 1,5, que con eso no hacemos absolutamente nada bueno en la economía, porque no estás creciendo, estás por ahí medio subsistiendo. Entonces hay que ir tratando de dejar a un lado el tema fiscal, irlo corrigiendo, achicando donde haya que achicar, y tratar de enfocarse en el campo de recuperación. Y ojalá uno pudiera decir, encontremos mejores condiciones para que el sector privado pueda traer recursos en forma de crédito, para que pueda traer recursos en forma de inversión, y para que el sector privado sea el motor llamado a reactivar la economía, porque de otra forma no hay espacio para volver a pensar que el Estado está en capacidad de gastar $1 en reactivación. Países vecinos han gastado o piensan gastar entre 5 y 7% del Producto Interno Bruto para reactivar la economía por la pandemia, que en Ecuador sería entre 5.000 y 7.000 millones de dólares. Pero eso no lo podemos hacer acá. El gobierno ha dispuesto por ahí
millones de dólares como idea inicial, y porque sabe que 5.000 o 7.000 millones de dólares para atender la pandemia significaría 5.000 o 7.000 millones de dólares adicionales de endeudamiento, y esa fuente de financiamiento no la tenemos hoy día a la mano. El economista Albuja señalaba algunos indicadores de cierta manera que alertan. Entiendo que se ha trabajado, pero probablemente me corregirá usted si está de acuerdo o no, no de manera suficiente. Y podría verse, no sé, en el tema de que se queda como que insuficiente o no cubre todo lo que se pensaba cubrir, tanto la ventanilla privada desde los multilaterales para inyectar liquidez al aparato empresarial, así como el crédito reactivante de Ecuador. Entiendo que la tasa es baja, pero podría ser incluso mucho más baja si se aprovecha el aparato privado, el aparato público financiero, perdón. ¿Cómo mira economía Ortiz de poder nutrir toda esa iniciativa para que cubra todo el aparato privado y que no se quede como que diga que le faltó? A ver, es poca plata que tenemos. El gobierno ha dispuesto estos 1.000 millones para que sean reactivación a través de la banca hacia el sector microempresarial, pequeña empresa, pero el tamaño del impacto es enorme. Basta ver las personas que han perdido el trabajo en estos 2 meses y medio desde que la pandemia arranca. Los números hablan de que estamos quizás cerca de 200.000 personas que han salido ya de la afiliación del Seguro Social. Eso te está mandando el mensaje de que el gobierno tiene que entrar rápidamente a tratar de ayudar a que esas personas tengan su liquidación adecuada, de que esas personas tengan la manera de, con esos recursos, tratar de emprender en alguna actividad hasta que la empresa vuelva medianamente a nivelarse y que vuelva a generar la necesidad de volver a recontratar. Mire que yo estaba revisando hoy día cifras de la balanza comercial hasta el mes de abril, y que hay una cosa curiosa. La balanza comercial no petrolera se mejora hasta abril de este año como algo así como unos 1.600 millones de dólares con relación al año anterior. ¿Por qué 1.600 millones? 400 millones hemos exportado más en estos 4 meses del año que el año pasado, y hemos importado 1.200 millones menos. Es decir, la economía siente que hay crisis, por lo tanto, como no voy a tener demanda, estoy frenando también las importaciones, mayormente en bienes de capital y bienes de consumo. Y no es una buena noticia, porque eso simplemente lo que te hace es reconfirmar que está frente a un proceso de estancamiento, un proceso de caída en la producción, y eso también es el tema del empleo. Por lo tanto, ojalá podamos encontrar recursos en el sector privado o recursos en el sector público para que puedan lanzarlos a la economía, para que la economía algo se dinamice y que no caiga en una situación de depresión, que es una de las probabilidades. Economía Albuja presentaba y socializaba varios indicadores, y frente a ello el economista Ortiz recomienda un poco que el aparato público y privado se sume para mejorar la liquidez del aparato empresarial. Pero ¿cómo censa el sector privado financiero esos indicadores un poco alarmantes y poder embarcarse con mayor fuerza en iniciativas de inyección de liquidez cuando parecería ser que no se ha trabajado del todo en mejorar esos índices? Sí, yo creo que existe una gran deuda país en trabajar esos índices. Los índices son conocidos por algunos expertos, consultores, pero parecería que a nivel político, pues no hay, hablemos, conciencia de la importancia justamente de los datos estadísticos y los caminos que están trazados. O sea, ni siquiera hay que inventar el agua tibia. Los caminos realmente enfocados en los índices de competitividad global dicen muy claro qué debemos hacer. Y en ese sentido, yo creo que la deuda existe realmente a nivel político, tanto en asamblea como a nivel ejecutivo. En ese sentido, creo que es urgente, tanto públicos como privados, como académicos y sobre todo ciudadanos, plantear esta agenda, ponernos el reto de puesto número 50 en el indicador de competitividad global y puesto número 30 en el indicador de tecnologías. Esto básicamente es porque necesitamos mejorar el entorno, necesitamos liberalizar el entorno. En ese sentido, por ejemplo, hay temas que a veces no se comprenden. Estamos en este momento, por ejemplo, despidiendo parte del sector público, algunas personas del sector público, con la esperanza realmente que estas personas emprendan. Pero mientras tengamos realmente el puesto número 170 de 190 economías, es decir,
somos el país número 20 peor para hacer negocios, el ser realmente emprendedor es un poco complicado. Y en ese sentido, justamente los emprendedores, los empresarios, los exportadores son personas muy interesantes, ¿no? Porque con este ambiente, hablemos, no favorable, aún así generan y producen empleo y economía. Yo creo que también es prudente tomar en cuenta el tema de protección del empleo. Por ejemplo, yo creería que deberíamos comenzar a reducir, por ejemplo, la parte de los salarios en el sector público, y no solamente a ciertos individuos, sino incluyendo, por ejemplo, el factor Fuerzas Armadas y también policía, para justamente cuidar el empleo. En ese sentido, yo creo que es urgente tomar un tema como el Pacto de la Moncloa en España, es decir, mínimos acuerdos para estos 10 meses, para justamente que un nuevo gobierno pues tome la batuta. Entre estos, hablemos acuerdos que deberíamos estar todos en este tema, debería estar el tema de hacer todo lo necesario para mejorar los indicadores de competitividad, tecnología, comercio electrónico e internacionalización, y adicionalmente proteger el empleo. Proteger el empleo quiere decir, por un lado, reducir, como yo decía, a todo el sector público, incluyendo policías y Fuerzas Armadas, ¿verdad? Para no despedir, pero sí justamente a tener un poco menos, hablemos de incidencia de ciertos salarios que no están acordes en la productividad general. Y por otro lado, también algo interesante que es urgente también tomar en cuenta es la parte de la bancarización, que usted me decía el tema de que quizá la banca tiene alternativas importantes. Yo creo que sí, la banca realmente ecuatoriana ha demostrado que es sólida, pero por otro lado creo que tenemos una ley de banca sumamente vetusta que no permite realmente tener nuevos actores financieros o no, que incluso ingresan en la parte de tecnología. Y un ejemplo de esto es el desarrollo del comercio electrónico en el caso ecuatoriano. Qué difícil es, por ejemplo, tener un botón de pagos. Qué difícil realmente es tener el acceso a PayPal si se exportan servicios. Qué difícil es internacionalizar una pyme para que se convierta en Pymex. Y en ese sentido, otro de los acuerdos que deberíamos tener en estos meses es tomar en cuenta la parte de la eliminación del impuesto a salida de divisas para justamente ayudar a que nuevos capitales vengan al país. Es como, por ejemplo, usted hace una fiesta, invita a todos, pero le cobra la salida. Y en ese sentido, creo que nos estamos equivocando. Ecuador tiene todas las posibilidades para salir adelante, pero estos 10 meses son sumamente importantes para generar el primer paso a este trabajo de convergencia en indicadores, internacionalización, uso de tecnologías y proteger el trabajo. Dentro también de proteger el trabajo está justamente la parte de legalización, si quiero decirlo, en algunas plataformas informáticas o la liberalización de estas. Por ejemplo, no es posible que en el siglo XXI el Uber, por ejemplo, en algunas economías, algunas ciudades, pues no sea legal. O, por ejemplo, que el Ministerio de Turismo ponga un decreto tan complicado para que Airbnb no sea realmente, hablemos, utilizado de forma masiva. En ese sentido, debemos entonces llegar a este pacto de la Moncloa ecuatoriano, si quiero llamarlo, para justamente llegar en estos 10 meses a servir una posibilidad que el nuevo gobierno pues tenga trabajo 4 años o 8 años, hablemos de un sector productivo. Hay que comentar algo, si seguimos realmente creciendo al 1%, al 2%, al 3%, posiblemente necesitaríamos 70 años para llegar a PIBs generales similares a lo que viene a ser el caso uruguayo. Y peor aún, el indicador de equidad, que en este momento tenemos el indicador de 0,44, ¿verdad? Y que no ha mejorado desde el año 1800. Hay datos, por ejemplo, desde el año 1800, donde podemos ver que el indicador de equidad ecuatoriano no ha mejorado en 200 años. Y en ese sentido es otra de las deudas que debemos tomar en cuenta en este plan de convergencia, en este plan de ponernos de acuerdo en una agenda de 10 meses. Y en ese sentido creo que el gobierno podría tomar la posibilidad de liderarlo, ¿verdad? Tomando en cuenta que no debería tener nada que perder en lo que viene a ser la parte de un patrimonio político. Gracias, economista Albuja. Finalmente, economista Cabanilla. Yo creo que este gobierno no tiene la posibilidad de realizar ningún cambio de fondo, ni tiene la capacidad ni tiene la idea de hacerlo. Pienso que hay que enfocarse en el problema puntual. El problema puntual es iliquidez, ¿no? Como decía Fausto, efectivamente han aumentado las exportaciones, pero también han aumentado los costos de flete, por ejemplo, para los exportadores, ¿no? Recuerdo usted que conversábamos con Vicente Wong. Han aumentado, tienen dificultades para cobrar las deudas. Entonces, eso les sigue generando iliquidez a los mismos exportadores que les han aumentado sus volúmenes de exportación. Entonces, esta
digitalización del aparato productivo implica que ese dinero que tengamos, que tenga, mejor dicho, la banca pública e inclusive apretando a la banca privada, ¿no?, sea orientado a los sectores que sí tienen posibilidad de generar ingresos, tipo la agricultura, tipo el sector farmacéutico, bueno, y los distintos sectores que debido a la pandemia tienen posibilidad de dinamizarse, pero a través de productos específicos. El problema es que se da préstamos a diestra y siniestra sin pensar en la realidad de la microeconomía, o sea, en la realidad de que vive cada sector. Una cosa es un cultivo a 3 meses, digamos a corto plazo, otra cosa es a largo plazo. El flujo de caja de las empresas son distintos y ahora hay que llegar a ese detalle. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es sostener el empleo. El gran problema es el sostenimiento del empleo. ¿Y por qué? Porque acabamos de pasar por una crisis que no es normal, que no está en los libros, y hay que entender que la realidad es que si no ayudamos a las empresas a pasar de esta crisis de iliquidez a la crisis, digamos, a la insolvencia, ¿no? O sea, si no ayudamos a las empresas van a pasar de la crisis de liquidez a la insolvencia. Y ese es el gran problema que tenemos en el Ecuador. No debemos permitir que lleguen a la insolvencia. Tenemos que ayudarlos en ese camino para que cuando el aparato se vaya reactivando, o sea, el aparato productivo se vaya dinamizando, nosotros podamos ya comenzar a vivir una realidad distinta y de esa manera, pues, reestructurar, como digo, el tejido económico. Gracias, economista Galo Cabanilla. Gracias, economista Fausto Ortiz. Gracias, economista Albuja, por comparecer a la Clínica Periodística Bajo la Lupa. No solamente brindar su tiempo a este servidor, sino sobre todo a la audiencia. Les agradezco no solamente la generosidad en el tiempo. Entiendo que cada uno tratamos de buscar el mayor tiempo posible en pandemia, pero sobre todo por ser lo más didáctico posible para que nuestras audiencias puedan tener una reflexión. Los voy a volver a molestar con otros temas que se me quedan allí. Por ejemplo, ya hace minutos salió el veto a la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que era otra materia de debate, y ya ahora está en debate, entiendo, el veto a la Ley de Apoyo Humanitario. Así que bendiciones, caballeros, y gracias nuevamente por su comparecencia. Un gusto saludarlos. Cuídate, Fausto. Muy bien, hasta luego. Cuídense. Chao. Estén bien. Hasta luego.